Bueno, nosotros como vamos a hablar de nuestro siguiente tema, el cual va a ser sobre posiciones del paciente. Van a existir diversas posiciones características que se emplean en diversas situaciones patológicas o para efectuar ciertas exploraciones y prácticas terapéuticas o quirúrgicas. Al colocar a la persona en una posición determinada debe comprobarse uno de los siguientes puntos. Que no se obstaculice la respiración. Esto no se refiere a que no debe constreñir ni el cuello ni el tórax. Que no se obstaculice la circulación. Si se realiza una restricción, los elementos de sujeción no deben de estar ceñidos. Otro sería de que no ejerza ninguna presión ni atracción sobre algún nervio. La presión de esta debe estar sostenida sobre nervios periféricos o su estiramiento pueden causar pérdida sensitiva o motora. O una más sería que se reduzca al máximo la presión sobre la piel, con un mínimo de contacto de los bordes óseos sobre la superficie de apoyo, en prevención de úlceras de decúbito. El quinto y último sería que si se va a efectuar un procedimiento o asistencias o quirúrgico, que se tenga la máxima accesibilidad al sitio de actuación. Cualquiera de estas sea la posición de la persona, tiene que vigilarse la alineación del cuerpo, asegurando que las distintas partes del mismo mantengan una correcta relación. En la persona que se está inconsciente o con trastornos motores, deben mantenerse los miembros de flexión a fin de prevenir contracturas musculares. Siempre debe observarse las respuestas de la persona a la postura en que es colocada, modificándola lo que sea preciso para asegurar los puntos mencionados, bien sea regulando los planos de la cama o con ayuda suplementaria de almohadas o férulas. Cuando una persona adopte de forma espontánea una postura antiálgica, tiene que intentarse respetar dicha posición a no ser que pueda provocar o favorecer complicaciones. Toda de las personas imposibilitadas que esté encamada durante un tiempo prolongado debe ser cambiada de posición con frecuencia, a fin de prevenir complicaciones tales como úlceras de decúbito. También conviene variar su posición cada 2 o 3 horas durante las 24 horas del día, siendo una pauta concreta, por ejemplo, el decúbito supino superior o posición de Fowler, decúbito lateral izquierdo, decúbito prono, decúbito lateral derecho, etc. Cuando una exploración o técnica asistencial debe ocurrirse a una posición que para la persona resulte incómoda o vergonzosa, explíquese que la necesidad de la misma y asegúrese de la intimidad por medio de biombos o cortinas. Cuando se modifique la posición de una persona con sondas o tabuladoras, se debe controlar que no se salgan, obstruyan o acomoden de la maniobra. Ok, la primera posición que les voy a hablar es sobre la posición de decúbito. Decúbito es toda posición del cuerpo en estado de reposo sobre un plano horizontal, según sea la parte del cuerpo en contacto con la superficie. Esta se va a diferenciar de distintos decúbitos. Uno de ellos es el decúbito supino o dorsal. En esta es cuando la persona se encuentra tendida boca arriba, en posición horizontal, con la espalda en contacto con la superficie y las extremidades inferiores extendidas. Unas consideraciones de enfermedad de esta parte es que es la posición que espontáneamente tiene a adoptar la persona en la cama y la más utilizada para exploraciones, maniobras e intervenciones quirúrgicas en la superficie anterior del cuerpo, como las abdominotorácicas y algunas de los miembros inferiores. Permite una adecuada expansión pulmonar y facilita la alineación de distintos segmentos corporales. Cuando una persona imposibilitada ha de permanecer mucho tiempo en decúbito supino, conviene colocar un soporte de los pies, de modo que se mantengan apoyados y se evite su caída. También debe evitarse que se mantengan las piernas cruzadas para impedir la presión sobre vasos sanguíneos y nervios. Bueno, de siguiente mi compañero le va a hablar sobre decúbito prono, ventral o abdominal. Posición de cúbito prono, ventral o abdominal. En esta posición, la persona se encuentra tendida sobre el pecho y el abdomen, con la cabeza girada hacia un lado, las extremidades superiores extendidas junto al cuerpo o flexionadas a nivel del codo y los miembros inferiores extendidos. Esa posición puede dificultar la expansión pulmonar. Decúbito lateral. En esta posición, la persona se encuentra tendida de lado con uno u otro costado sobre la superficie. El miembro superior del lado en que se haya recostado por delante del cuerpo y los miembros inferiores extendidos, un poco flexionados o con el que queda arriba algo flexionado y adelantado.
El nombre de cúbito lateral depende del lado del cuerpo que esté en contacto con el plano horizontal, izquierdo o derecho. Si la persona tiene que permanecer mucho tiempo en decúbito lateral, es conveniente colocar una almohada entre las piernas para evitar la compresión de nervios y vasos sanguíneos. Posición de Fowler. Se trata de una posición dorsal en un plano inclinado de tal modo que la espalda forma un ángulo de 45 grados que se obtiene al elevar unos 40 a 50 centímetros la cabecera de la cama. Las extremidades inferiores pueden mantenerse flexionadas en mayor o menor ángulo o mantenerse extendidas. En ocasiones se habla de posición de Fowler baja o semi-Fowler, en función del ángulo que adopte la espalda. Se emplea para practicar numerosas técnicas, proporcionar mayor comodidad a personas que presentan problemas cardíacos o respiratorios y favorece el drenaje después de operaciones abdominales. Posición genopectoral. La persona se coloca abajo apoyándose sobre las rodillas y el pecho, con la cabeza ladeada y los muslos perpendiculares a la cama. Esta posición se utiliza para efectuar exploraciones y procedimientos rectales. Posición ginecológica. Es una posición de cúbito supino con las piernas flexionadas sobre los muslos y los muslos en aducción y flexión sobre la pelvis. Puede efectuarse en una camilla especial que cuente con dispositivos para mantener las piernas elevadas, apoyando las pantorrillas o los pies en soportes o estribos. Esta posición se emplea para exploraciones ginecológicas, partos y cirugías rectales. Posición de Rose o de Proed. Esta posición se emplea para exploraciones ginecológicas, partos, cirugía rectal. Es una posición de decúbito supino con la cabeza colgando fuera de la camilla o mesa de operaciones. Posición de Sims. Esta posición se emplea para evitar la aspiración de sangre o secreciones, así como en las operaciones de las vías respiratorias. Se emplea para lavar el cabello cuando la persona no puede levantarse de la cama. Es una posición de decúbito lateral izquierdo con el brazo y la pierna de este lado extendida y la extremidad inferior derecha flexionada a nivel de la cadera y la rodilla. El brazo izquierdo puede colocarse bajo la cabeza o mantenerse extendido junto al tronco, de tal modo que el peso del cuerpo descanse sobre el tórax. Posición de Trendelenburg. Se emplea para exploración vaginal y rectal. Se recomienda como posición de seguridad en caso de accidente como pérdida de conocimiento y riesgo de vómitos. Es una posición de decúbito dorsal sobre un plano inclinado de tal modo que la pelvis quede más alta que la cabeza y los muslos más altos que la pelvis.